This conference will now be recorded. Ya me Listo. dijo la señora. Ya te dijo la señora que puedes arrancar. Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? CSS Grid, un arma poderosa. Uy, no me anda el cosito. Ahí está. Bueno, ¿qué temas vamos a ver? Primero, ¿qué es CSS Grid? Las ventajas, desventajas y browsers soportados. El contenedor y las propiedades más importantes. Los elementos hijos y sus propiedades más importantes. Vamos a hacer una comparación chiquita con Flexbox y después vamos a ver un ejemplo práctico y la conclusión. Cualquier cosa me paran en el momento que quieran, no hay problema. Igual Nico. Bueno, empecemos. ¿Qué es CSS Grid? Bueno, CSS Grid apareció, es una de los sistemas últimos o de lo más nuevo en CSS. Apareció con la intención de crear layouts, grillas para layouts. Eso es el fin último, pero también se puede usar para generar grillas internas dentro de la página en cualquier elemento. A diferencia de Flexbox, que es con una dimensional, no sé cómo se dice, de una dimensión, o sea, esto quiere decir que Flexbox alinea elementos, pero en una dirección, o horizontalmente o verticalmente, pero no los dos a la vez. En cambio, con CSS Grid vamos a poder manejar tanto filas como columnas a la vez. Al igual que Flexbox, no necesitamos instalar nada, es solamente CSS y sus reglas. Eso está bueno porque lo podemos aplicar en cualquier lado. Y bueno, básicamente lo que más nos sirve es para alinear cosas. Antes, los más viejos sabemos, y los más nuevos por ahí también, que alinear cosas, sobre todo verticalmente, era un dolor de cabeza. Usábamos floats, usábamos para alinear horizontalmente margin auto y cosas así. Y con Flexbox eso se empezó a solucionar, pero ahora con CSS Grid es mucho más fácil. Bueno, como dije, CSS Grid está enfocado en grandes grillas y layouts, por lo que Flexbox se sigue usando para cosas más específicas, elementos más específicos. Eso quiere decir que CSS Grid no vino a suplantar a Flexbox, sino que se utilizan en conjunto. Bueno, ahora vamos a pasar a las ventajas y desventajas, así que Nico, si querés, te dejo. Bueno, entonces, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra las grillas? Bueno, a favor es que una vez que lo aprendes es relativamente fácil generar grillas flexibles y complejas. Es específico, o sea, muchas de las cosas que tiene CSS sirven para un montón de cosas. Bueno, esto sirve solamente para armar el layout. Es la razón principal por la cual se creó. Para los elementos grandes, digamos. Existen muchas herramientas online que las generan automáticamente, lo cual está genial porque para aprender es muy bueno, es muy sencillo y ya te da el código directamente. Reduce la cantidad de código HTML. Eso es una de las mejores cosas. Ustedes recordarán que cuando usamos Bootstrap tenemos que agregar el contenedor, los rows y después cada una de las columnas. Bueno, acá te desvinculas de todo eso, solamente necesitas un contenedor y los hijos. Y tiene buena compatibilidad, para lo que es 2020 tiene buena compatibilidad y bueno, como siempre Explorer, por suerte hay soluciones. Ahora, ¿qué desventajas hay? Bueno, si usas un framework que las incluya, te abstraes de ellas. Es posible que en realidad no aprendas bien a usarlas. Como pasa muchas veces en que simplemente vamos y agregamos una clase o agregamos un div y seguimos las instrucciones que nos dice el sitio de tutorial y listo, ya está. Bueno, el problema es que si te abstraes de aprender esto, si utilizas una herramienta, en el momento en que tengas que hacer algo custom, va a resultarte difícil porque las grillas son complejas. Aparte que solamente las usamos para layout, por lo cual es importante. Internet Explorer tiene Explorer 11 tiene mejor soporte que Explorer 10.
pero necesitas prefijos en las propiedades y en los valores. Para sumar peores noticias, Explorer 11 no tiene, ninguno de los Explorer tiene una implementación completa. O sea, no se puede usar todo, incluso con prefijos. Entonces hay que sentarse a investigar qué es lo que podemos y no podemos hacer. Y sí, lamentablemente es complejo y difícil de entender al principio. Seguimos. Bueno, este está pensado para diseñadores. Si ustedes trabajaron con grillas, la famosa grilla 960, aunque ahora hay otras, si pueden hacer en la imagen izquierda en Photoshop, si pueden pensar así, entonces pueden hacer la imagen de la derecha. Básicamente es, piensen cómo van a estar los elementos distribuidos en su grilla y después los van colocando así con CSS. Seguimos. Bueno, como dije antes, soporte. Como ven, casi todos los navegadores actuales tienen buen soporte. Lamentablemente se sigue usando todavía Explorer y esa es una desventaja. Para usarlo, ahí se tiene que utilizar prefijos. Y además, Grillas tiene dos versiones. La versión vieja, que es del 2014, 15 creo, y la versión nueva. Entonces, para Explorer hay que usar la versión vieja. Y para usar los prefijos en realidad conviene un autoprefixer. Seguimos. Y ahora pasamos a las propiedades más importantes del contenedor. ¿Vero? Sí, bueno. Pero primero vamos a hablar de los conceptos básicos que vamos a ir manejando. Grid container. Esto es claramente el contenedor de nuestra grilla al que le vamos a poner display grid. Fácil, no mucho más que eso. Después, grid line son las líneas que conforman esta grilla, tanto verticales, que son las column grid line, y las horizontales, que son las row grid line. Después vamos a ver más adelante cómo se van a llamar. Después está grid track. Estos son espacios conformados dentro de esta grilla que pueden ser tanto horizontales o verticales, pero no a la vez, digamos. O sea, son los espacios comprendidos por celdas adyacentes para uno de los dos lados, o horizontales o verticales. No sé si me explico, ya lo vamos a ver con ejemplo. El área, en cambio, es la suma de estos dos tracks, o sea, que es tanto vertical como horizontal. Para que se den una idea, una grid area, el espacio mínimo que puede comprender una grid area es de 4 celdas, 2 horizontales y 2 verticales. Después también vamos a ver ejemplos. Grid item son todos los hijos de este contenedor. Los subhijos, o sea, los hijos de estos hijos, no son elementos de la grilla, a no ser que ese elemento hijo sea una grilla en sí misma. O sea, estas grillas pueden estar anidadas unas dentro de otras. Ya lo venimos viendo con Flex igual, así que no creo que sea complicado entenderlo. Y después las grid cells, que son las unidades mínimas, son las celdas de esta grilla. Bueno, ahora para hacerlos pensar un poquito, ya que vimos la definición, ustedes me van a decir, por ejemplo, esto, ¿qué vendría a ser de eso que estuve explicando? Así que el que quiera puede opinar. No se maten de a uno. Anímense, no es tan difícil. Esto, por lo que estuvimos viendo recién en los ejemplos. No entendí la pregunta. Las celdas son... O sea, le tenemos que celda. poner nombre a cada una de estas imágenes con las que Claro. expliqué antes. Según los conceptos que explicó Vero antes, tienen que adivinar qué es cada una de estas imágenes. Claro. Por ejemplo, esta, ¿qué es? Una row. Sí, es una row, pero de estas definiciones que vimos. Lo que está en amarillo, ¿qué vendría a ser? Row grid line. Grid area. El No, segundo para mí es grid line, No. seguro. Sí. bien. El último. El tercero es un grid area. Un grid track, el Grid primero. Muy bien, bien lean. Grid Muy track. bien. ¿Por qué? Porque son celdas adyacentes una al lado de la otra, en este caso en horizontal.
podría ser vertical y serían estas dos, por ejemplo. Muy bien, acá ya Juli lo dijo, es una grid line, es la línea. Para el tercero yo les doy fácil. una pista, Drive piensen en el item. TD. ¿Qué Muy es un bien, TD? no. La celda. Es un cel. Bien, muy bien, es una celda. Esta, Multiple choice. piensen en la línea punteada, ¿qué vendría a ser? El área. El contenedor. El grid El container. contenedor, muy bien. Esta ya la nombraron por ahí. Grid area. La grid area. Muy bien. Y esta, que es el elemento de adentro, digamos. Fácil, Grid lo item. dice ahí. Muy bien. Bueno, bien, anduvo. Bueno, creo que así lo entienden un poquito más. Si tienen preguntas, párenme. Ahora vamos a las propiedades del contenedor. Estas son todas las propiedades. Acá cuando suba el PPT tienen los links a la fuente, así que lo pueden mirar con más detenimiento. Nosotros nos vamos a centrar en todas estas. Estas son un poco más complejas, las vamos a dejar afuera por ahora, pero se las escribimos acá para que puedan ir a chusmearlo después. Bueno, la primera es display, es fácil, puede ser grid o inline grid, en vez de flex, en vez de display block, en vez de display none. Bueno, la diferencia de grid e inline grid es fácil, calculo que la van a entender. Grid se comporta como un elemento en bloque e inline grid como un elemento en línea, es decir que si tenemos dos grid una al lado de la otra con inline en el código, ¿no? Uno abajo del otro con inline grid, en el browser vamos a ver las dos grillas una al lado de la otra. Si tenemos display grid, se van a poner una debajo de la otra, como todos los elementos en bloque y en línea. Bueno, y ahora para estas pasamos a las siguientes slides. Grid template columns y grid template rows. Si voy muy rápido, me frenan. Estas son las... estas propiedades definen las columnas y las filas de nuestra grilla y le dan valor al track size o al line name. ¿Qué quiere decir? Los tracks ya vimos que eran, grid track, eran los espacios, celdas adyacentes que forman un track. Y a esto le podemos dar un tamaño dentro de nuestra grilla. Estos tamaños, o sea, el tamaño que ocupa el track, puede definirse en píxeles, porcentaje, que eso ya sabemos cómo funciona, o FR, que es una nueva medida que aparece acá, que representa una fracción del espacio libre. Esto es importante, lo de espacio libre, porque no es que fracciona el total del espacio que tenemos, sino solamente el espacio libre. Ahora lo van a entender mejor con el ejemplo. Pero, por ejemplo, si queremos en nuestra grilla separar en 3 columnas de tamaño igual, le decimos que a nuestro contenedor, container, grid template columns, la vamos a dividir en 3 columnas de un FR cada uno. Un FR, un FR, un FR. Acá lo vemos en el ejemplo. Nuestra tabla tiene 3 columnas de un FR cada uno. Eso quiere decir que dividió el espacio libre, que en este caso es todo, en partes iguales. Ahora bien, si queremos dividir nuestra tabla en 3 filas iguales, filas en este caso, no columnas, y una fila que ocupe 50 px en la segunda, o sea, posicionada segunda, vamos a poner container grid template row, un FR, la segunda de 50 px, un FR, un FR. Esto lo vamos a ver así, un FR, 50 px, un FR, un FR. ¿Esto qué quiere decir? Primero va a decir que nuestra segunda fila va a medir 50 px y después con el espacio restante, el espacio libre, lo va a dividir en 3. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, continúo. Y después, en estos grid template rows y grid template columns, vamos a definir también las
los nombres de las líneas que veíamos hoy como grid line. Nosotros le podemos dar tanto un nombre arbitrario, el que se nos cante, o si no le decimos nada, automáticamente les va a poner numeración. 1, o sea, empezando desde la izquierda a la derecha, 1, 2, 3, 4, pero también empezando desde la izquierda, desde la derecha, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esto quiere decir que una misma línea pasa a tener más de un nombre, porque 1 se llama también menos 4. Entonces, bueno, las líneas tienen más de un nombre. Hasta acá, vamos. Bueno, sigo. Ahora vamos a ver uno de las tools que dijo Nico. Esta es una, hay muchas. Después, si quieren, les pasamos o igual buscan en internet y van a encontrar. Pero acá está bueno porque todo eso que veníamos viendo lo podemos ver en ejemplos. Por ejemplo, esta tiene 5, pero si yo quisiera que tenga 3 columnas, le pongo 3. Y quiero que tenga 4 rows. Y quiero que esta mida 100 píxeles. Y estas dos se van a repartir el espacio sobrante. Pero a la vez le quiero decir que esta mida 50%, o sea que ocupe la mitad de la grilla. Entonces esta va a ocupar la mitad, esto es 100 px y esto es lo que sobra. Lo mismo acá, ponele que esta quiero que mida 25%. Bueno, ya mide 25% y se va a la cuenta. Pero esta quiero que mida 200 píxeles. ¿Ven? Acá se ve fácil que acá esta mide 200 píxeles. No hay con qué darle. Esta 25% del total y estas dos se terminan dividiendo el espacio sobrante en espacios iguales. Bueno, acá también algo que todavía no vimos, pero es lo que viene, así que ya empiezo a mostrárselo. Voy a cerrar esto así no me molesta más. Ahí está. El gap. ¿Qué sería gap? Gap son las calles entre las columnas o rows, ¿no? Esta es column gap, o sea que es entre las columnas, y row gap es entre las filas. Si le ponemos, esto es en píxeles, si le ponemos 20 píxeles, las separa ahí, y a este le vamos a poner 5 píxeles, las separo. Vamos a ponerle 10 mejor. Lo importante a tener en cuenta con el gap es que solamente son internas, o sea, no te toma los espacios de afuera de la grilla, solamente entre una y otra columna y una de otra fila. Pero si le querés poner espacio arriba de la grilla, le vas a tener que manejar con margin o padding al contenedor. Bueno, y acá ponele que quisimos hacer una grilla y terminamos, podemos ir ahí y nos copiamos el codiguito. Y listo. Así que está divertida. Bueno, volvemos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, sigo. Para yo quería decirte que nos dejes ese link del generator que está buenísimo. Sí, obvio. Si quieren después les pasamos por el chat, pero igual apretando acá en el PPT también está. Ah, así que perfecto. queda. Capaz tendríamos que poner acá, tipo, si no, no te das cuenta que es un link. Pero bueno, después lo agregamos. Bueno, perdón. Grid Template Areas. Esto es un poquito más complejo. Lo que tiene diferente al de recién es que en vez de trabajar con las líneas, trabaja con las áreas. Bueno, más o menos lo que veníamos viendo. Pero ahora no es solamente por columnas o rows, sino que toda un área. Y esto lo vamos a ver más cuando Nico explique las propiedades de los ítems, porque el área se le pone el nombre en los ítems, pero bueno, acá se reutiliza en el contenedor.
Importante tener en cuenta, si ponemos un punto, como acá, es un área, una celda vacía. Si le ponemos none, significa que no está definida esa área. En el código, cuando lo vamos a escribir, este sería el ejemplo, tiene que tener cada row la misma cantidad de celdas. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si acá footer tuviera 3 footer nada más, se rompería porque necesita tener toda la misma cantidad. Si vamos a usar esta grid template area, ¿no? Y después también algo importante a tener en cuenta es que cuando le damos el nombre a un área, las líneas van a recibir automáticamente el nombre del área más el sufijo start cuando empiezan y end cuando terminan. ¿Qué pasa? Esta primera línea se va a llamar, por ejemplo, header start, pero también se va a llamar main start y footer start, porque todas comienzan acá. Y acá esta se va a llamar header end, sidebar end, footer end. O sea, tiene 3 nombres. Y esta va a llamarse main end y esta va a llamarse sidebar start. Entonces, que nos damos cuenta que las líneas tienen múltiples nombres acá también. Bueno, y acá para entender un poco el ejemplo y seguir hablando de lo mismo, tenemos que es una grilla, tiene template columns, 4 columnas de 50 píxeles. Las grid son auto, esto va a querer decir, como ya sabemos, que se va a moldar al contenido que tenga adentro y va a ir creciendo junto con el contenido. Y acá tenemos nuestra grilla escrita con un template area. Está bueno porque es como verlo visualmente. No sé, me resulta fácil. Bueno, y después grid template, que sería una síntesis o abreviación de todo lo que vimos antes. No voy a ahondar mucho en este tema porque me parece que es bastante más complejo y si no entendemos bien lo anterior, no tiene mucho sentido venir acá, pero para que lo sepan que cuando estén más cancheros pueden abreviar y aún más rápido va a ser escribir el código. Así que esta la pasamos rápido. Aparte no la estudié. Bueno, acá volvemos a lo que decíamos de los gap o grid gap. Grid gap es lo mismo, nada más que, como decía Nico, que hay 2 versiones. Grid gap es la primera versión y ahora no se usa más grid. Está deprecado, pero Internet Explorer probablemente lo necesite para funcionar. Como les contaba, son los espacios entre celdas, solo los internos, no los externos. Con gap o grid gap se pueden escribir los dos juntos, o sea, primero el row y después el column. Como vieron, como escribimos los márgenes o los padding, que ponemos 10px, 3px, 5px, 0, 0. Y en la misma línea estamos escribiendo el que le damos al top, al right, al bottom y al left. Bueno, acá es lo mismo, los escribís en la misma línea. Y si escribís uno solo, le da a los dos el mismo valor. Bueno, y esto es lo que decíamos antes. Bueno, acá. Align item, justify items, place items. Esto es la alineación vertical y horizontal de todos los elementos de la grilla, todos a la vez. Si queremos alinear nuestros ítems, por ejemplo, arriba y a la derecha, o mejor, abajo y a la izquierda, esta es la alineación vertical, ¿no? Y esta es la alineación horizontal. Esto sería align items y esto es justify items. Como está abajo, es end, y como está a la derecha, es end también. Ahora vamos a, cuando ustedes opinen que podría ser esto, es muy parecido a lo que ya venimos usando con Flex, así que espero que no les resulte complicado. Pero, por ejemplo, enfoquémonos en esta. Si estamos hablando de que es
align item, porque lo alinea verticalmente, ¿cuál de estas 4 sería? Tienen que opinar ustedes ahora. Start. Start. Muy bien. Align item, start. Esta también es a lo vertical, pero está abajo. ¿Cuál vendría a ser? End. End. Align item, end. Perfecto. Esta alinea horizontalmente. O sea que en vez de align item, es justify item. Pero ¿cuál de estas 4 sería? End. Justify item, end. Esta, y díganme todos si es Item, justify. Center. 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 Perfecto. Esta, Ese es Align y Justify Center. sí, en realidad es stretch, pero Ah, Ah. ok. ¿Cómo era Claro. Stretch? Pero, perdón, sí, stretch tanto para align items o para justify items se expande. O sea, Lo completa. no lo tengo. Como que completa. Para, pero ponele, ¿qué completó ahí? acá tendría, claro, en realidad le deberíamos decir que el justify item sea stretch y el align item verticalmente sea center, porque tiene espacio Ok. arriba y abajo. En este caso, yo me refería a align item center, pero es verdad lo que decís que también es justify item stretch. Todos son, en este caso, todos son justify item Stretch. stretch. Ok, bien. Vamos con este y después volvemos al stretch. ¿Este cuál sería? Justify Start. No, sí, sí. Oye, ¿los demás que no opinaron entienden o les complica? No te Bueno, olvides. bien. Bueno, entonces en este caso, el último, Sí, le yo pusimos entiendo. los dos, porque como le decía, es como que se expande tanto vertical como horizontalmente. Align item stretch sería para arriba y para abajo se expandió, ocupa toda la celda, y justify item para los costados también se expandió. Así que bueno, y después está place item, que sería cuando queremos decirle los dos en una misma propiedad. Las combinamos y ponemos primero align item y después justify item. Entonces, por ejemplo, esta pondríamos place item stretch. No lo repetimos, las dos usan lo mismo. Pero si quisiéramos decir pondríamos place items. Me vino una laguna. Center. Stretch y center. Stretch. Claro, primero center porque primero va el align item y después stretch. Separado por una barra. Barrita. Sí, no me salía. Bueno, sigo. Bueno, ahora vamos a align content. Justify content y place content. Es exactamente lo mismo, pero aplica a toda la grilla, porque quizás nuestro contenedor es más grande de lo que realmente ocupa la grilla. Entonces con esto le vamos a poder decir cómo alinear esa grilla dentro de ese contenedor. Tenemos las mismas los mismos 4 valores y se suman space between, space around y space evenly. Estos probablemente ya los conocemos de Flex. Y acá aplican igual. Así que vamos a hacer el jueguito. Entonces, decíamos que align content alinea el contenido de nuestra grilla verticalmente. Todas estas son align content, así que ahí se los hice más fácil. Pero esta que sería align content, ¿qué? Ya lo vimos. Start. Perfecto. ¿Esta? Start. Space Between. ¿Cómo? Sí, Space esta no lo expliqué, pero space between te separa todos los elementos con el mismo espacio entre ellos
pero sin contar márgenes a los lados. O sea, el espacio interior lo divide en partes iguales. Space Around tiene en cuenta los márgenes, pero a diferencia de Space Evenly pone espacios iguales tanto arriba, en el medio y abajo, y Space Around es como si el de arriba y el de abajo sean la mitad de estos, porque los del medio es una parte de este y una parte de este. No sé si me explico. O sea, acá en el medio es como dos partes de este espacio chiquito, porque vendrían a ser parte de este y de este elemento, es la suma de los dos. Ese es mi entendimiento de Space Around y Space Event. Pero bueno, entonces, como dijimos, este es Space Between, este fácil, Center. Center. Align Content Center, este ya lo dijimos, sería ¿cuál de los dos? Around. Space Around, este también es fácil, And. And. perfecto, este lo hablamos, sería Evenly. Evenly, y este, como dijimos hoy, el Stretch. Tengo una Ese. duda entonces entre Around e Evenly. O Sí. Evenly. No, ya Evenly no- creo que es espacio igual. El mismo espacio arriba es el mismo espacio abajo. Eso es El lo que espacio entiendo yo, en por lo Evenly, el menos. espacio en blanco se distribuye equitativamente entre todos los elementos. Si ven el borde superior, el segundo, el tercero y el inferior van a ver que son los 4 iguales. y Around. ¿No es tipo el Around, espacio entre nosotros dos igual? Yo siempre lo Around entendí así. es así. Around toma un pequeño, honestamente no sé cuál es el cálculo matemático, pero el espacio superior e inferior es distinto a los espacios intermedios, pero el superior es igual al inferior. Y todos los espacios intermedios que haya son iguales entre sí, no con los de superior e inferior, o si va de izquierda a derecha también. Claro. Yo lo que Bien, listo. entiendo es que les da un espacio around al elemento. O sea, este espacio, para mí, habría que chequear, pero para mí este espacio es la mitad que este, porque este es la suma del espacio que tiene este arriba y este abajo. ¿Se Claro. entiende? Sí, 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 sí. tiene Y vos sentido. Ese tenés es 5 el arriba espacio, y se claro, crea ese un 10 espacio en el medio. round entre elementos. Este es Compro la todo, explicación de Alrededor. Vignoni. El espacio alrededor o sea, de la claro, fila. es lo que yo entendí. No está chequeado, podríamos chequearlo. Anda a después. chequearlo, anda Es a así, chequearlo. ¿verdad? Igualmente, Es así, ¿verdad? cuando Space Sí, sí, Evenly creo que es esté así. más soportado en navegadores, porque viene de Flex, eventualmente se va a utilizar solamente Space Between y Evenly. Yo calculo que Space Around va a quedar deprecado porque Evenly tiende a ser mejor. Sí, a mí me gusta más. Bueno, seguimos. Bueno, lo mismo con Place Content, ¿no? Es la abreviación de los dos. También empezamos con Align Content, que sería el vertical, y Justify Content, que sería el horizontal. Y después, claro, esto es exactamente lo mismo, nada más que vimos solamente Align Content, ahora Justify Content, que es el horizontal. Así que vamos rapidito. Este que sería Justify Content. Start. Perfecto. Este. Around. Evenly Empieza de nuevo. parecía. Evenly quise decir cuando decía uno, decía el otro. Este. Center. Es. Perfecto. Center. Este. Between. Around. No, Between. Space Between. Ese era re fácil, bacho. Este. Stretch. Stretch. End. End. Justify Content End. Y este. Around. Around. Ay, Justify que la diferencia es re mínima, te puedo Sí. comparar todo. Sí, de hecho, Evenly es nuevo. Estamos acostumbrados a Round porque este es nuevo. Pero bueno, sigo. Lo mismo que expliqué recién. Y ahora pasamos a los hijos, así que Nico, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Tengo que Bueno, hacer. al igual que en Flex tenemos propiedades para los hijos, en estas no son tantos. Lo que sí
vamos a volver a hablar sobre un par de temas que comentó Vero porque influyen bastante en esto. Entonces, tenemos pocas propiedades, 10 en total, si conté bien. Y ahora vamos a ver primero cómo es cada una. Seguimos. Grid column start, grid column end, grid row start y grid row end. Pensemos en esto, estamos pensando en los hijos, ¿sí? En cada uno de los elementos del contenedor grid, ¿sí? Más específicamente en uno en particular. Entonces con estas propiedades le vamos a decir en qué columna y en qué fila tiene que empezar y en qué columna y en qué fila tiene que terminar. O sea, le estamos diciendo cómo se tiene que estirar, ¿sí? Entonces, grid column start dice cuándo comienza, ¿sí? En la columna que comienza. Grid column end es en la columna que termina. Grid row start en la fila que empieza, grid row end en la línea que termina. Estas cuatro propiedades utilizan los mismos tipos de valores. Utilizan o un número para indicarle la línea. Acuérdense, estamos acá pensando en líneas. Cualquier cosa, miren siempre la imagen del sector inferior de la derecha, ¿sí? Miren las columnas y miren las filas. Tenemos 5 columnas, ¿sí? La del centro es la más extensa y 3 filas, ¿sí? La del fondo es la más extensa. Entonces, en la imagen de arriba del código le estamos diciendo que grid column start es el número 2. Le estamos diciendo que tiene que empezar en la línea 2. Entonces, si contamos desde la izquierda, vemos que la segunda línea es justo donde empieza la caja naranja. Grid column end no dice un número, dice una palabra. ¿Qué es? Bueno, tal y como lo mencionó Vero hace unos slides antes, a las líneas les podemos dar nombre. Los números vienen implícitos, pero también le podemos dar un nombre para que sea más fácil ordenarse. Si ustedes se fijan abajo de todo, van a ver palabras entre corchetes, ¿sí? Buscamos la que dice 5, que coincidentemente es la quinta, y es la que es donde se termina la columna, ¿sí? Cuando nosotros queremos darle los nombres de las líneas, lo hacemos en la declaración grid column y grid rows, ¿sí? Y lo hacemos también entre corchetes. Entonces le decimos que la columna tiene que terminar en la línea que tenga el nombre 5, ¿sí? En grid row start buscamos la línea que tenga el nombre row 1 start, que si miran a la derecha es la primera de todas, primera de arriba. Y decimos que tiene que terminar en la línea número 3. Entonces contamos 1, 2, 3. Y ahí termina las líneas. También podemos utilizar la palabra span antes del número o del nombre. Eso lo voy a explicar en el mejor ejemplo, pero traduciéndolo al español, span es expandirse, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y también podemos colocar como valor auto, que significa, bueno, o sea, arréglatelas, es automático. Seguimos con la próxima slide. Y ahora vienen las abreviaturas. No sería CSS si no tuviéramos propiedades abreviadas para todo. Entonces, tenemos grid column, que es la abreviatura de grid column start y grid column end, y grid row, que es la abreviatura de grid row start y grid row end. Entonces, en cada una, como podemos ver abajo a la izquierda, tiene dos valores y están separados por la barra inclinada. El primer valor obviamente es donde empieza y el segundo valor donde termina, ¿sí? En este ejemplo le decimos que empieza en la línea 3. Coincidentemente, la línea tiene un nombre, el cual es line 3. Viene la barra y después dice span 2. Entonces, volviendo atrás, ¿qué significa spam? Le decimos spam cuando queremos que se expanda, que se expanda 2. O sea que se va a expandir por 2 columnas o 2 líneas. Entonces contamos 1 y 2 y vemos que en la quinta es donde se termina. Y en grid row decimos que empieza en la línea que tiene el nombre third line y que termina en la 4. Acuérdense, piensen en líneas. Una vez que ya tengan la grilla visualizada en la cabeza, con las columnas y las grillas ya separadas, ahí es cuando empiezan a pensar desde dónde hasta dónde va a estar ese elemento. Seguimos. Claro. Espera, me meto. Sí. Un ejemplo. Este span 2, que dice que se expanda
2, 1, 2, sería lo mismo que poner 5, porque Correcto. termina en el mismo lugar. O sea, podríamos tener 3/5 y sería exactamente igual a esto. Ahora, les hago una pregunta, a ver si pueden deducir la respuesta. Si yo en vez de span 2 diría span y un nombre de línea, por ejemplo, call 4 start, ¿sí? Si se fijan abajo de todo van a ver que hay una de las líneas que tiene call 4-start. ¿Qué pasa si yo le pongo span y el nombre de la línea? ¿Qué creen que pasa? No Debería se expandir hasta apuren. ahí. Exactamente. Le decimos, che, expandite hasta ahí. Empezá desde ahí o expandite hasta ahí. ¿Sí? Que sería Pasamos lo a la mismo que siguiente. poner 4. Ahí. Correcto. Ahí pasé. Pero sería Nico, lo una mismo. pregunta. Este call span, este span es similar al call span que venía en las tablas, ¿no? Es similar. En realidad Está cada abajo uno donde lo fue. cumple, cada uno cumple funciones distintas. Sí, es una forma de pensarlo. Es una forma de pensarlo, sí. Es una buena comparación. Bien. Perdón, ¿quién no reconozco tu voz? Nico. Ah, Nico. Ah, Nico, bien. Bien, Nico. Bueno, tenemos grid area. Esta es una de las cosas tan locas y por las cuales este grid es tan grande, y es que nosotros podemos darle a las áreas nombres, contexto, dentro de CSS. Y ustedes ya lo vieron en unos slides anteriores que tenían, en vez de estar la grilla ordenada por las columnas, le estábamos diciendo desde, utilizando los nombres, cuánto tenía que ocupar. A veces veíamos la palabra header escrita 4 veces, una después de la otra, separada por un espacio. ¿Querés que vuelva a esa? Dale, dale. No sé si era más fácil salir de acá y volver. Acá. Ahí está. Bueno, miren arriba a la derecha. Ven que dice Grid Template Areas, hay un Enter, y abre comillas y está escrito Header 4 veces. Abajo está escrito Main 2 veces, un punto, y Sidebar. Y abajo está escrito Footer 4 veces, que más o menos es un espejo de la imagen de abajo, ¿sí? Bueno, es la forma en que pensamos más que con líneas, más que con líneas, con áreas. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen esos nombres? ¿De dónde sale header? ¿De dónde sale main? ¿De dónde sale sidebar? ¿De dónde sale footer? Bueno, de la propiedad grid area, ¿sí? O sea que la propiedad grid area trabaja en conjunto con esta. Volvemos para adelante, gracias Vero. Sí, pero era más fácil, voy por acá. Sí, mejor. Acá. Bueno, entonces usamos grid area en conjunto con grid template area. Básicamente agarramos un objeto por la clase y le damos el nombre que queremos que tenga, con la propiedad grid area, ¿sí? Lo vemos en el recuadro gris. Ahora, acá se complica. ¿Qué pasa si no queremos utilizar grid template area? Bueno, grid area también tiene otra forma de trabajar, que es como la versión abreviada de lo que vimos antes, de grid column y grid row. O sea que no solamente tenemos una versión abreviada de cada una de las 4 propiedades, sino que también tenemos una versión abreviada de esa abreviatura. Y acá es donde se complica un poco más. Porque uno pensaría, bueno, a ver, grid area, ahí vemos los 3 valores que dice 1, call 4 start, last line y 6. Y uno pensaría, bueno, listo, se separa por grid column start, grid column end, grid row start, grid row end. No. Vamos a analizarlo todo, ¿sí? Primero, grid area 1, ¿sí? Estamos viendo la línea superior. Yo traté de ordenarlo lo mejor que pude, pero 1 es prácticamente la línea horizontal superior, exactamente. Estamos diciendo con eso grid row start, ¿sí? El primer valor es en la fila, en la línea que corresponde a la fila que debe empezar. El segundo valor es call 4 start y vemos que es la cuarta línea. Le estamos diciendo la línea de la columna donde tiene que empezar.
El tercer valor, que es last line, le estamos diciendo la fila, la línea de la fila, donde tiene que terminar, que es la última de todos. Y 6 es el número de la columna donde tiene que terminar. Entonces, si se organizan y se animan, póngase a ver Grid Area, que es una buena forma de hacer todo, agarrar un solo elemento y colocarlo en una sola línea con una sola propiedad y se desembarazan de eso. O si quieren hacerlo grande y utilizar las áreas, el Grid Template Areas, colóquenle un nombre y lo van ordenando así. Seguimos. Bueno, ahora viene otro juego. ¿Se acuerdan los juegos que vimos que vieron con Vero hace un rato? Y seguramente también se acuerdan de Flex. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos Justify Self y Align Self. Básicamente le decimos a un objeto cómo se tiene que alinear en esa grilla, ¿sí? en esa celda de la grilla. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un elemento como, por ejemplo, no sé, un sidebar, que tiene que tener un ancho fijo de, qué sé yo, 400 píxeles. Pero la columna donde está es más ancha que eso. ¿Y qué pasa si nosotros queremos ordenarlo a la izquierda, a la derecha, al centro? Bueno, podemos hacerlo. O sea, un objeto no tiene que estar limitado al tamaño de la columna o fila donde esté. Puede ser más chiquito o más grande. Entonces, con Justify Self le decimos, bueno, objeto, alineate horizontalmente, izquierda, derecha, al centro, ¿sí? Y Align Self le decimos que lo usa, cuando utilizamos Align Self le decimos, bueno, objeto, alineate verticalmente, ¿sí? Entonces, básicamente es lo mismo que ya vimos, nada más que acá aplica al elemento específico, no a todos los elementos de la grilla, sino a este específicamente. Exactamente. Entonces, empecemos con el de arriba a la izquierda. ¿Qué creen que es? ¿Align o Justify? Piensen en, ¿está verticalmente o horizontalmente alineado? Ambas. No, en realidad está estirado, ¿sí? Olvídense de eso, ¿sí? Piensen, compárenlo con el tercero de la izquierda. Align Self End. A ver, Vero. Muy bien. El primero de la derecha. Compárelo con el que sigue, el segundo de la izquierda. ¿Qué creen que es? ¿Justify o Align? Justify Self-Centered. A ver, Vero. Muy bien. Ahora sí, este es fácil. Justify End. Muy bien. Align ¿El cuarto? Start. Muy bien. ¿Y el quinto? Align Center. Muy bien. ¿Y el sexto? Justify Start. Muy bien. Bien. Y finalmente le podemos decir al objeto, che, estírate todo lo que dé. Entonces utilizamos Justify Self o Align Self con con el valor stretch. Ya nos damos cuenta cuál es, ¿sí? Este tenía, como mostraba Vero antes, que estaba Place Item, ¿eso algo así? ¿O no? Sí, pero en vez de atacar a todo, en vez de apuntar a todos los hijos, esta vez apuntás a un solo hijo. Lo mismo te permite Flex. Ok, o sea, no hay nada para abreviar, tipo, para apuntar Justify Align. Bueno, eso de hecho lo íbamos a ver a continuación, si quieres abreviar. Es spoiler. Tenemos Place Self, que está bueno. Es una propiedad, la propiedad es la versión abreviada de las dos anteriores que sirve para centrar un elemento en la grilla de forma horizontal y verticalmente. Si ponemos una vez Center, está diciéndole, bueno, vertical y horizontalmente al centro. Si le ponemos centro y stretch, verticalmente al centro y se estira horizontalmente. Acá no es necesario hacer un juego. Y seguimos. Y ahora vienen ejemplos para comparar con Flexbox. Bueno, tal y como Vero dijo al principio, Flexbox está hecho para una sola dimensión, ¿sí? Si ven la imagen de abajo a la izquierda, simplemente le estamos diciendo, che, vos sos horizontal o sos vertical.
mientras que grid le decimos vos sos horizontal y vertical. Entonces, ¿para qué nos sirve Flexbox? Y para elementos de tamaño mediano o pequeño, mientras que grid es, piensen en el macro, ¿sí? Si buscas algo horizontal o vertical, usas Flex. Si buscas algo horizontal y vertical, usas grid. ¿Seguimos? Y es casi como diseñar, que es más o menos lo que yo les dije la vez pasada. Piensen primero la grilla en su cabeza, diseñen la grilla, diseñen cómo van a estar los elementos posicionados. Una vez que está hecho eso, ahí empiezan a usar CSS. Entonces, con Flexbox, lo que hacemos, que sería la primera de las imágenes, es, bueno, al contenedor le damos el display flex y agarramos al último de los hijos y le decimos, bueno, andate hasta el final. Pero en grid, pensamos primero en las columnas, por ejemplo, queremos que tenga 10 columnas, y usando código, agarramos al último de los elementos y le decimos en qué columna tiene que estar. ¿Sí? Y miren, el resto de las columnas se acomodan. Todo lo que está entre home, search y logout va cambiando de tamaño si es necesario o se van alineando. Seguimos. Bueno, ahora sigo yo. Vamos a empezar a comparar algo hecho en Flexbox y en Grid. La misma cuestión hecha en las dos, para que vean que se puede hacer en las dos. La idea acá en este ejemplo, es cortito, es posicionar 4 secciones en un diseño. Imagínense un header, bueno, lo que ya vinimos viendo, un header, un content, un sidebar y un footer. Perdón. Entonces, empecemos con Flexbox. ¿Cómo lo haríamos? Primero, bueno, haríamos un contenedor en el HTML, pero en el CSS le diríamos que tenga display flex y que tenga flex direction column. Así tendríamos cada sección una abajo de la otra. Y en el HTML nos quedaría así: un contenedor con un header, un main, un sidebar y un footer. Pero nos damos cuenta que queremos poner el main y el sidebar uno al lado del otro, no uno abajo del otro. Entonces nos damos cuenta que tenemos que agrupar estos dos en un wrap y cambiar el flex direction por de column a row para que esté uno al lado del otro. Entonces tendríamos que agregar un wrap, darle un nombre y decirle, bueno, acá también hacelo flex y ponerle flex direction row. Y después a cada uno de estos elementos les tendríamos que decir cuánto tienen que ocupar del ancho. Esto podríamos hacerlo con porcentaje, con flex, con píxeles. En este caso vamos a usar flex y le vamos a decir que main ocupe 3 flex y sidebar 1. Y además le tenemos que decir cuánto tiene que ocupar la calle entre los dos, 60 píxeles. Lo ponemos como un margen right del main o lo podríamos poner como un margin left del sidebar. Bueno, y ahí concluiríamos con nuestra grilla de página. Pero ahora lo queremos hacer con CSS Grid. Entonces, primero armamos el HTML, le decimos que tenemos un container que tiene un header, un main, un sidebar y un footer. Y se dan cuenta que a diferencia de este no tiene ningún wrapper, es solamente uno tras otro. Lo dejamos así y le vamos a dar, por ejemplo, vamos a usar grid area. Podríamos usar también las líneas como vimos en los ejemplos, pero en este caso aplica usar las áreas porque es fácil. Entonces le decimos, bueno, al elemento header de HTML le vamos a decir que se llame grid area header. Al main.main le vamos a decir que se llame main, grid area main, al sidebar y al footer. Y después, uy, se me superpuso. Bueno, pero simplemente con decirle al contenedor en CSS que tenga display grid, le vamos a decir con grid template columns cuántas columnas debe tener. Solamente 2, una va a medir 3 espacios y la otra 1 espacio. Esto es solamente para poder separar estas dos y que el main sea más grande que el sidebar. Pero ya desde el container le estamos diciendo eso. Y acá en grid template area
estamos ordenando en esas dos columnas que aplique header, header, main, sidebar, footer, footer. Y con grid gap simplemente le va a dar espacio entre lo que le tenga que dar espacio, que son estos dos. A este y a este no, porque son el mismo elemento. Y no necesitamos agregar más CSS, ni siquiera a los hijos, ni nada. Con esto ya vamos a tener la misma estructura que habíamos hecho acá. Obviamente es un ejemplo muy básico y pelado, pero pueden ver fácil las diferencias de cómo se escribe. Y no van a tener que lidiar con márgenes ni padding porque con grid gap ya separan las dos áreas. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Es a modo demostrativo. Una pregunta ahí, el grid gap, que no me acuerdo bien, ¿la separación se la da entre el main y el sidebar solamente o se la da también entre el header, main sidebar y footer, o sea, horizontal y verticalmente? En este caso se lo daría a las dos, porque si no sería grid column gap o grid row gap. Así que sí, buena apreciación porque no lo había dicho. Pero sí, en este caso se los da, separa el header de estos dos, el footer de estos dos y a su vez estos dos vertical, o sea, el espacio vertical, digamos. Bien. Bueno, seguimos con otro ejemplo. Nico. Bueno, una página responsive en Flex es relativamente sencilla. Si nos fijamos en la imagen de la derecha tenemos el container, que es la cajita naranja, con una side y un main, ¿sí? Ignoren el header y el footer. En desktop se tiene que ver de esa forma y en mobile se tiene que ver como la imagen del centro. Ahora, simplemente le decimos que tiene que tener un container display flex, eso va para todos en realidad. Y en mobile simplemente hacemos un media query, ¿sí? Y le decimos que la dirección tiene que ser column, o sea que todos los elementos estén en columna. Como ustedes saben, por defecto, la dirección de todos los elementos flex es row, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, acá estamos un poco más ordenados, pero tenemos poco más de código. Al container en el escritorio, en realidad en todos, primero le decidimos el tipo de display, que es grid, después le decimos las columnas, ¿sí? Ahí estamos separando en dos tipos de valores, una fracción y 3 fracciones. O sea, tomamos el total de la caja naranja, a eso le restamos los 60 píxeles de la separación, que tiene de todo, acuérdense que estamos separando en este caso horizontalmente, y sí, a ahí todo Nico, perdón, sí. este y este no estarían en la separación. O sea, no, este perdón, sí, ese fue error mío. Ese fue error mío, pido disculpas. Una vez que se calculó el espacio de la separación entre los elementos, entre la side y el main y entre los costados derecho e izquierdo, todo lo que queda se fracciona, ¿sí? Entonces, un valor de esa fracción es lo que vale, es el tamaño de la side. Todo esto en la imagen de la derecha. Y ese valor de una fracción lo multiplicamos por 3 y es lo que mide el main. Ahora, en mobile, simplemente no necesitamos fraccionar porque es toda la misma columna. Lo que hacemos es separar por las áreas, ¿sí? Si ahí como mostró Vero, en la imagen de arriba tenemos en la misma área el aside y al lado el main. Y en la de abajo tenemos el aside, dejamos un espacio con enter, y el main. Si ustedes ven, están separados los dos, cada uno entre sus propios juegos de comillas, mientras que en el de arriba no, están los dos en las mismas comillas. ¿Seguimos? Y ahora un ejemplo práctico. Sí, te paso. Sí. Paso a vos la bola. Go make presenter. Fíjate si podés. Avísenme cuando puedan ver. Ahí veo. Bueno, si ustedes pueden ver acá, yo agarré y tomé 3 áreas distintas, ¿sí? 3 contenedores distintos, no áreas, y
para que vean cada uno tiene el fondo verde cuando le paso el mouse por encima. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a armar dos grillas, ¿sí? Perdón, voy a armar una grilla y separar los elementos en un principal y en una side. Ahora, para los absolutos principiantes, esto es la mejor forma de hacer una grilla. Nico, ¿podrás hacer zoom un cachito? Pues la Sí, cómo señora no. está muy vieja, no sé qué le pasa. Ahí, genial, gracias. Se ve medio chiquita. Bien. Entonces, primero, vamos a dejar un poco más de espacio. Tenemos el tag main, ¿sí? Adentro tenemos tres hijos. El main content, ¿sí? Con una clase que tiene main content. El tag aside y el tag card, ¿sí? Primero, display grid, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren armar la grilla más básica, que es contenedor principal del lado izquierdo, y a la derecha una side, grid template columns, hacemos un 75% y un 25%. Acá. Eso es lo mínimo que necesitan, ¿sí? Nada más que esto. Tenemos que esto mide un 75%, ¿sí? Y esto de acá mide un 25%. ¿Y eso también podría ser una fracción o no? Pero por supuesto, van a ver que acá no cambia nada, ¿sí? Ahora, yo le pongo, en vez de una fracción, dos fracciones, y sigue sin cambiar nada. Ahora, voy a hacer, esperen, no se preocupen. Lo hice por esta razón, voy a Por el colocarle 55. una tercera columna y miren lo que pasa. Vamos Claro, a porque bajarle ahí esto a un dos espacios 50%. vacío, pero era el 100% del espacio de vacío. Claro, No iba a cambiar nada. ahí ya hice tres columnas, 1, 2 y 3. No se sientan mal con el tema de las fracciones, puede ser jodido, sobre todo porque tenemos que calcular mentalmente lo que va a hacer el navegador con las fracciones. Entonces, si al principio quieren utilizar porcentajes, acuérdense de Bootstrap, ¿sí? Que Bootstrap sigue usando porcentajes. Ahora miren esto. Este está acá a la izquierda, este está a la derecha, ¿sí? 75 y 25. Y este, que es el tercer hijo, el tercer child, ¿sí? Está también al mismo lado que esto. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cada uno de los elementos corresponda en su tamaño al orden en que está escrito esto. Entonces, como main content es el primero, va a tener 75%. Como aside es el segundo, va a tener un 25%. Como cards es el tercero, va a tener un 25%. 75, ¿sí? Ahora, yo voy a hacer un 50, 25 y 25% de nuevo. Tenemos que la mitad del tamaño disponible lo ocupa el principal, un 25 la side y un 25 los cards. Vamos a volver para atrás. Y finalmente, para separar el espacio, ¿se acuerdan que Bootstrap sigue utilizando padding a la izquierda y a la derecha para separar los contenedores? Podemos hacer eso o podemos hacer grid column. Perdón, vamos a directamente hacer grid gap para ahorrar tiempo. 25 píxeles. Grid gap o gap solo. Acordate que el grid también se sacó. Bueno, gap solo entonces. Y ahora tenemos el espacio que separa unos con otros. Y ya está. Ya se armaron una grilla con tres propiedades locas. Ahora, en realidad yo también quería mostrarles este otro ejemplo, y ya vamos terminando, ¿sí? Esto ya es más complejo, pero lo que quería mostrarles, no lo voy a ir haciendo, lo que quería mostrarles primero es otra cosa. Este es el contenedor, ¿sí? Masonry, y cada uno de estos tag P es el hijo, son los hijos. Cada uno tiene una clase que lo diferencia, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque en las propiedades, ¿sí? Masonry, primero, tiene el display grid, ¿sí? Y los gap, ¿sí? Y después nada más, el resto tenemos un ancho, que lo puede ir cambiando tranquilamente, ¿sí? Y un margen de separación de arriba,
Ahora, observen que no hay grid template columns en Masonry. Masonry es el contenedor, es todo esto que está acá y tiene el borde punteadito. No hay grid template column, no hay grid row, no hay grid column, no hay grid row. Entonces, ¿cómo es que formo cada uno de estos? ¿Cómo es que está ordenado así? Por las propiedades que yo les expliqué, grid column, que es la columna donde empieza, y grid row, que es donde empieza, y en este caso, donde termina. O sea, las grillas acá están implícitas. No le dije, las columnas y las filas están implícitas. No le dije, che, tus hijos van a tener estas grillas y estas columnas y estas filas. Sino que a cada uno de ellos le dije dónde tiene que empezar y dónde tiene que terminar. Entonces yo agarro y empiezo a cambiar esto y rompe todo. Pongo así. Y ven que van cambiando, pero en ningún momento agarré y le dije, che, vos estás, todos tienen que medir lo mismo. Agarré a cada uno y le dije cómo se tiene que comportar. Y ahí simplemente se fue armando esto. Esto ya es un poco más avanzado, pero en realidad para que sepan de que no tienen que depender del padre para decirle cómo se tiene que comportar los hijos, ¿sí? Esto es una de las cosas que tiene Grid, te da libertad para decirle a los hijos qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Bueno, más o menos eso sería todo. Nos queda la conclusión, que eso se lo dejó a Vero. Ahí está. Bueno, básicamente concluimos, bueno, ya se habrán dado cuenta, pero que está bueno que empecemos a usar todos CSS Grid, que nos va a ayudar un montón para el maquetado, sobre todo alineaciones verticales y horizontales también, para acomodar elementos en una grilla. Bueno, que el código final HTML y CSS probablemente sea más simple, sobre todo el HTML. No tenemos que incluir wraps ni nada de eso. Que no tenemos que depender más de framework como Bootstrap, Material, Foundation, etc. Yo la verdad que las últimas webs que he hecho no quise desinstalar Bootstrap porque ya como que me hartaba. Y con esto y con Flexbox es muchísimo más rápido y el código te queda mucho más limpio. Bootstrap o cualquier framework termina teniendo un montón de código basura porque al hacer tantas cosas y vos después no vas a usar todas, te queda un montón de cosas que no usás y te ensucia tu código de página. Así que está bueno que nos animemos a sacar Bootstrap de nuestra mente. Después que obviamente no dejemos de usar Flexbox, que lo complementemos con Grid, que funcionan muy bien los dos juntos. Solamente hay que tener en cuenta cuándo nos conviene usar uno y cuándo otro, dependiendo el resultado o la complejidad del elemento. Y después esto es particular que me pasó, siempre analicen bien qué browsers tienen que soportar. Y una vez que sepan, sobre todo con Internet Explorer, si tienen que soportar ahí, o sea, si su web tiene que andar bien en Internet Explorer, sépanlo de antemano y investiguen antes cómo hacerlo, porque si no, van a tener que después dedicarle un tiempito a asfixiarlo. Se puede y queda bien, queda casi exactamente igual que los otros browsers, pero probablemente tengan que instalar un Polify, un Ponify o usar las propiedades con los prefijos que dijo Nico, pero todo eso piénsenlo de antemano, porque después es medio dolor de cabeza tener que ir, si ya maquetaste toda la página, uno por uno a ver qué es lo que falla y arreglarlo en uno y que no se desajuste en el otro, etc. Pero bueno, creo que por mi parte terminé. Nico, no sé si querés agregar algo. No necesito agregar nada más. Bueno, excepto que con Vero les damos las gracias por haberse tomado un tiempo para venir, que esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo y cualquier cosa nos pegan un mensaje, un mail con preguntas. Sí, y 1:15 en tu cara.
No, mentira. Podemos dedicar a la... ¿Qué pasa, ¿qué le pasa, Vero? Sabía que iba a venir la... Quedó Qué registrado. goma que Vero. sos, ¿eh? Además, Uy, quedó pregunté registrado. y me dice, Dejen de 2 horas. No, grabarlo. 2 horas necesito, 2 horas. Bueno, mirá, por y cuarto. Bueno, es que hicimos rápido. Perfecto. Si querés, Nico, pasarla... Ah, bueno, ya dejaste. Que la- Perdón, ahí cerré todo.